Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por tratar de entender lo que estamos siendo en unas sociedades en el marco de sociedades tan diversas y tan cargadas de posibilidades. Mm, Me interesa que el día de hoy pensemos un concepto que, por lo menos desde la óptica en la cual yo me ubico para contemplar las relaciones y para contemplar el mundo es determinante y tiene que ver con la amistad, que es esa cosa rara, tan mitificada, tan elogiada, encomiada, poetizada, cantada, homenajeada, escrita, que la gente llama amistad, que parece ser una especie de deseo constante en el que la multitud intenta encontrarse, ampararse, cuidarse. Creo que es un asunto bien interesante pensarlo, sobre todo a la luz de situaciones tan cambiantes de las relaciones tradicionales como estas que el siglo XXI ha traído. No es un fenómeno nuevo, por supuesto, la amistad ha sido reflexionada desde muy temprana en la humanidad. Uno encuentra en Anaxágoras las primeras reflexiones tal vez escritas en torno a esa idea de qué es la amistad. De hecho, Platón mismo dedica uno de sus libros, uno de sus diálogos, Lisis, a pensar qué es la amistad, qué es un amigo, qué condiciones tiene, qué características tiene, o debería tener, o idealmente se asumen. Y Aristóteles va a dedicar uno de los libros más conocidos de él, eh, eh, un libro que le dedicó a su hijo, Ética a Nicomaqueo, no, Nicómaco. Mm, Le va a dedicar un buen capítulo muy bonito a pensar qué es eso de la amistad. Ahora bien, Aristóteles, para intentar pensar este asunto y traerlo hasta esta contemporaneidad en la que nos movemos, plantea una paradoja muy interesante todavía hoy sobre la que muchos filósofos, muchos pensadores, muchos literatos han tratado de construir grandes edificios teóricos y conceptuales en torno a, pues mucho más allá de lo experiencial y de lo vivido, en torno a la amistad. Dice Aristóteles, amigos míos, no hay amigos. Y eso es bien interesante porque la paradoja eh, pareciera plantear en un primer momento que la amistad es un asunto como connatural al ser humano, pero que en la medida en que se individualiza, va perdiéndose. Digamos que es una experiencia muy rara, porque lo que nos va mostrando las definiciones, por ejemplo, del diccionario, que nos plantean que el amigo es siempre, y si lo consultan en distintos manuales y libros y ahora tutoriales, que la gente acostumbra mucho a consultar tutoriales, van a encontrar que la amistad siempre está circunscrita a otra persona, a otro ser humano. Sin embargo, lo que nos va enseñando la cotidianidad y sobre todo la modernidad y la posmodernidad es que es posible establecer ese vínculo de amistad, esa relación de amistad con un otro no humano, ¿cierto? Un perro, un gato. Unas décadas era muy bonito encontrarlo en los libros, mmm, en en algunos espacios, en algunos no lugares, tendríamos que pensarlo así también. Había una forma de amistad, una forma de relacionarme con el otro desde la cual es posible reconocerme allí. Y entonces aquí tendríamos que empezar por resolver algunos asuntos que son teóricos, pero que son muy bellos también de pensarlos en nuestra propia experiencia diaria. Lo primero, una misma frase de Aristóteles es que sin amistad nadie querría vivir. Es decir, la amistad es algo como el oxígeno de
de la existencia social. Sin amistad es muy complejo. Uno encuentra, sobre todo en las literaturas orientales, cada vez más en las formas de literatura y de cine eh, eh, independiente, ese deseo de otredad, esa necesidad de un otro en el cual reflejarse, en el cual ampararse, porque la amistad es eso, ¿cierto? La amistad es un no lugar, primero que nada es eso, la amistad es un no lugar que se va construyendo a partir de imaginarios y en las cuales es posible construir eh, condiciones de existencia mucho más efectivos, mucho más vivibles, mucho más amables. Entonces, la amistad tendríamos que pensarla allí. Amistad también la hay, ya no como lo plantea el diccionario, en un ser humano, sino también está en un animal, en un perro, en un gato, en un loro, pero también la amistad está en un libro, pero también la amistad puede estar en un camino, la amistad puede estar en una idea a la que yo acudo, en la que yo me resguardo. Entonces, creo que ese asunto de pensar la amistad hoy se vuelve fundamental, mucho más en sociedades que pregonan y que enarbolan la bandera del individualismo y de la autodeterminación eh, como los grandes logros, ¿cierto? Creo que en la amistad está ratificado ese asunto de que somos esencialmente sujetos políticos y al ser sujetos políticos estamos estableciendo primero la necesidad de otredad, pero, y esto es fundamental para pensar el concepto de amistad, eh, las relaciones de poder, porque todas las relaciones de amistad son esencialmente relaciones de poder. Bueno, todas las relaciones humanas son relaciones de poder, pero particularmente la amistad, porque ese amigo, ese otro que consideramos amigo, es en esencia otro yo. Es otro equivalente, ¿cierto? Y esto nos permite pensar entonces a través de la amistad conceptos que son determinantes en esa relación, ese tipo de relación amistosa, como el de la empatía. Es un concepto que a mí me parece muy hermoso, en tanto que empatía viene de y patos, en dolor. ¿Cierto? Yo me equiparo con el otro o me igualo con el otro en la capacidad de sentir dolor, de experimentar sufrimiento. Hay empatía, una palabra que hoy precisamente se reclama bastante, ¿cierto? Póngase en el lugar del otro, experimente la sensación de dolor que tiene el otro y sea consecuente con ella, procure condiciones para asumir ese dolor como propio, ese malestar o ese daño. Y allí digamos que sería como el gran comienzo de la amistad, en la medida en que yo logro reconocer que ese otro también soy yo, que ese otro sufre como yo, que ese otro se duele como yo, o goza como yo, o disfruta como yo, podría empezar de verdad a construir relaciones de amistad. Ahora bien, por ejemplo, Aristóteles, para volver a los clásicos, nos plantea que hay tres tipos de relaciones que podríamos categorizar como de amistad, y sin embargo hay dos de ellas, de esas mismas, que, que hoy resultan excluyentes del ideario. Entonces dice, hay unos modelos de amistad que se hacen por diversión, es decir, me reúno con gente a pasarla bueno, a divertirnos, para ir al cine, para ir a los bolos, para ir a jugar billar, para ir a jugar fútbol, para lo que sea. Y se supone que esos compañeros de juegos, de risa, de espectáculo, de momentos, también entran en una categoría de amigos, no importa cuál es el nivel de compromiso o de adecuación con ese otro que tenga. Un segundo momento de la amistad, entonces podría ser, eso es más complicado de pensar hoy, además se nos politiza un poco esto, que es la amistad por interés, una amistad en la que cada una de las dos partes está buscando beneficiarse de alguna manera. Y puede ser un interés absolutamente bello, positivo, pues también puede ser un interés frívolo, pues, económico, pero también puede ser afectivo, ¿cierto? Puede ser
dérmico, pues, de cualquier categoría. Pero digamos que establecer ese tipo de relaciones humanas es muy interesante en términos de lo que llamaríamos amistad. Y hay una tercera condición que se plantearía allí, que es la amistad que hoy podríamos llamar verdadera, que estaría sujeta a lo que en la propia filosofía se conoce como la virtud. ¿Cierto? La virtud. Allí, digamos que tendríamos el ideal de amistad, por lo menos ese que nos vende la televisión, que nos vende la música, la poesía, el cine, que nos venden las rimas, los versos, que nos venden las tarjetas de, incluso hoy un día de amor y amistad. Eh, allí hemos idealizado esa forma de relacionarnos con ese otro que denominamos amistad hacia relaciones en las que parecemos todo menos seres humanos, ¿cierto? Porque parece ser que el amigo es, como sugieren los grandes teóricos, desinteresados, ¿cierto? Como que el amigo tiene que necesariamente ser incondicional, primero, tiene dos categorías, dos características determinantes la amistad, por lo menos desde lo teórico, que el amigo es incondicional y que es desinteresado. Y si pensamos en ese tipo de características, que son idealmente tan promocionadas, un amigo que sea desinteresado y que sea incondicional, estamos pensando que la amistad no existe, ¿cierto? Porque el desinteresado es el que no necesita al otro. ¿Cierto? No necesita al otro. Y en la amistad hay una experiencia humana de vinculación con el otro, quien se convierte en una especie de complemento algunas veces, no siempre, y no es una regla, pero también de escucha, pero también de como de super yo, como de policía de conciencia que está dispuesto también a hablar. ¿Cierto? Entonces la amistad tiene también dos particularidades que a mí por lo menos me parecen maravillosas. Una es que no necesita la amistad, no necesita frecuencia. Yo no tengo que ver al amigo todos los días, ni cada 8 días, ni cada mes, ni cada año, ni cada 3 días, ni el día de su cumpleaños. No necesita frecuencia. La amistad simplemente se construye a partir de un momento específico de empatía con un otro, y se construye de manera constante, pero no tiene por qué ser frecuente, a diferencia, por ejemplo, del amor, ¿cierto? Porque las relaciones de amor, contrarias a las de amistad, sí necesitan frecuencia. ¿Cierto? El amor necesita frecuencia, usted tiene que ir, hay expresiones en algunas regiones que dicen cosas terribles, como que tengo que ir a marcar, tengo que ir a visitar, tengo que caerle al otro, tengo que marcar tarjeta. En el amor, en las relaciones que pretendidamente son de amor, se necesita frecuencia. En la amistad no. ¿Cierto? De hecho, yo tengo amigos a los que no veo en años. Y al encontrarnos nuevamente hay una comunicación en la que parece obviado el tiempo. Y ahí hay una verdadera amistad realmente. Pero si usted necesita estar vigilando al otro, controlando, cuidando, acudiendo al otro a todo momento, no hay amistad. Ahí hay otro tipo de relación, no sé si mejor o peor, pero no podríamos denominarla como amistad. La segunda condición, digo que la primera es la frecuencia, que no es indispensable, es que la amistad, contrario del amor, no necesita confidencias. En la amistad no se necesita confidencia. Yo tengo amigos a los que nunca les confieso, ni les confiero, ni les estoy contando. Y eso no significa que no sean amigos y que no tengamos una confianza extrema, una confianza maravillosa, bonita, y a los que no puedo preguntarles o acudir, o igual ellos conmigo. Pero entonces la amistad, contrario del amor, no necesita ni frecuencia ni confidencia, pero es incondicional, ¿cierto? Y también no solamente es incondicional, sino que es desinteresada. El amor no, el amor siempre está esperando, o por lo menos esas relaciones de amor, o de pretendido amor, o por lo menos ese amor que posterior a la Edad Media se conoció como el amor romántico, siempre se está esperando reciprocidad, es decir, acciones de ida y vuelta. Yo te doy
y por lo tanto tú tienes que darme en la amistad ese tipo de cosas, o una amistad real, por lo menos de esta que nos interesa tratar hoy, ese tipo de interés, de reciprocidad nos está presentando, ¿cierto? Y sobre todo, cuando hago esta diferencia que me parece fundamental entre la amistad y el amor, hay que tener características muy claras. Una cosa es que el amor no puede ser desinteresado y no puede ser incondicional en tanto que el amor está alimentado es por la ansiedad. ¿Cierto? En el amor hay una ansiedad, una necesidad, un deseo constante, inacabado, de otredad, de tocar, de agarrar, de escuchar, de construir, de hacer juntos, o entre tres o entre cuatro, yo que voy a saber cada uno cómo ha venido construyendo ese aparato afectivo. La amistad no es posible, la amistad no tampoco es posible de manera grupal, es decir, puede establecerse una amistad entre distintos miembros del grupo, pero no hay una amistad una expresión muy interesante que uno le encuentra en muchas canciones que somos amigos, en muchos no somos amigos, soy amigo con, y ya, porque ese vínculo solo se puede establecer entre dos realmente, ¿cierto? Individualizados, particularizados. Entonces, allí hay un asunto bien interesante. Ahora, si uno apela, por ejemplo, a asuntos como la literatura o como el cine, como la poesía, para poder entender todo este asunto de la amistad, podemos encontrar ejemplos muy bonitos en los que si no hay disposición para la amistad, se construyen otro tipo de relaciones que también son muy importantes. Yo eh, siempre he sido un apasionado de Robinson Crusoe, esa imagen maravillosa de este náufrago construyendo su propia individualidad, su propia otredad a partir de una tragedia, porque Robinson va a vivir veintitantos años en esta isla y solo al final se va a encontrar con otro ser humano con quien puede establecer un vínculo, una conexión, y sin embargo entre ellos dos nunca hay amistad. Lo que hay es otro tipo de relación, un tipo de relación que está determinada por el interés, por el sometimiento, por las relaciones de poder, por lo económico, por las tareas, por el trabajo, las relaciones de trabajo, pero no por eh, no por los afectos, no por la necesidad de retroalimentación, de preocupación por el otro, por el crecimiento del otro, que es una condición bien interesante en la amistad, que es en la amistad siempre quiero el bien del otro, aunque ese bien del otro devenga de acciones que en ocasiones no son tan bonitas, no son tan, digamos, tan cuidadosas, tan cariñosas, pero que sí devienen de eso, y a veces ese bien del otro deviene, por ejemplo, del silencio, deviene de la distancia, también a veces depende de las preguntas que pueden suceder incómodas, pero no necesariamente de la complicidad. Cierto que eso es un asunto gravísimo para entenderlo en la contemporaneidad, y es que difícilmente se encuentran hoy amigos o se construyen amistades, pero sí, en cambio es muy fácil otro tipo de relaciones como la complicidad, que también es hermosa, que también es muy bonita, también es cómoda, es conveniente además. En esa complicidad, por ejemplo, laboral, económica, formal, resulta muy importante, ¿cierto? Allí habría que pensarnos también, amistad por un lado, complicidad por el otro, aunque los amigos se supone que son cómplices, no necesariamente, porque un amigo no tiene problema en tomar distancia para, para que el otro pueda hacer su camino, no el camino que se quiere. Un poco en la literatura y un poco en el cine y mucho en las telenovelas sobre todo y en las radionovelas y en este tipo de caricaturas que se van haciendo de lo que es el ser humano, la amistad se convierte más en un acto de complicidad en la que el ser humano, otro, no importa sino el proyecto mío reflejado en el otro, y entonces procuro que el otro actúe, hable, se mueva, camine, compre, trabaje, estudie como yo, lo que yo. Esto uno lo ve sobre todo en las aulas como
dos seres están construyendo su camino, toman las mismas materias, ven en el mismo salón, participan de los mismos eventos y se están anulando en el otro, ¿cierto? Porque son incapaces muchas veces de tomar distancia del otro para hacer algo que realmente quieren por miedo a sentir que traicionan la amistad que tienen con ese otro. Y uno sí encuentra relaciones muy absurdas en ese sentido, se vuelven una especie de siameses. Eh, con distinta madre, con distinto origen, pero que intentan que todo sea igual. Entonces hablan igual, se visten igual, piensan igual, asisten a los mismos eventos y uno no entiende de qué hablan porque todo lo están haciendo juntos a toda hora. Ahora con las redes sociales es más complicado todavía. Entonces pensar esa amistad resulta muy complejo. Primero si lo pensamos en términos de seres humanos, porque hoy es posible, perfectamente posible, establecer relaciones por vía de la virtualidad y entonces yo puedo tener amigos a los que jamás les he estrechado la mano, a los que veo a través de una pantalla o a los que ni siquiera eso, simplemente los reconozco en conversaciones a través de un nombre ficticio, de un nombre virtual, de un nombre otorgado por un sistema operativo, y a los que les puedo confiar una cantidad de asuntos, demandar una cantidad de consejos, conceptos, preceptos, ideas, y con los que se puede establecer un vínculo más fuerte inclusive que con el ser humano que tengo al lado o con el que vecino. eh, y es extraño porque en la virtualidad parece que se ha consolidado una nueva fórmula de amistad, con no se sabe qué, ¿cierto? Con un 1-0-1-0-1-0-1-0, porque es un lenguaje binario en el que me comunico con el otro y, y sin embargo parece ser más fácil y hoy resulta mucho más sencillo, sino asistir a un restaurante, a un café o a un parque y uno encuentra que las personas pueden estar en pareja o en grupo y sin embargo cada uno, en lugar de comunicarse entre quienes asisten allí, a quienes pueden tomarle la mano, mirarle el rostro, adivinarle la expresión, están chateando, están en otro tipo de espacio, en otro tipo de preocupación. Es una manera también de decirle al otro, quizás usted es tan insuficiente para mí que yo necesito comunicarme más con alguien que está lejos, distante o que no existe, pero que se representa a través de una pantalla, de un emoticón, de una imagen que no necesariamente es real. eh, que puede ofrecerme mejores cosas, más posibilidades de las que otro ser humano puede alcanzar conmigo. Entonces allí hay un asunto que es bien interesante. Entonces, ese desinterés que nos presenta la amistad como posibilidad y esa incondicionalidad, digamos que son las dos grandes características que personajes como Derrida o como el mismo Nietzsche había planteado, aunque Nietzsche plantea que la amistad es más una ilusión que una construcción real, que una construcción concreta, pero digamos que no deja de existir en todos estos pensadores una gran preocupación por tratar de entender. Uno puede encontrar varios tratados, eh, por ejemplo en Roma, respecto de las formas de amistad en el Imperio Romano. Es decir, ha sido una preocupación constante que cada vez hoy más se vuelve abstracta, se vuelve imposible de categorizar de manera certera. Cuando usted en el Facebook encuentra que fulanito te ha enviado una solicitud de amistad, un fulano que usted no conoce, que nunca ha visto, con el que no tiene mayor tipo de compromiso, mayor tipo de afinidad aparentemente, le envía una solicitud de amistad. Por lo menos hay un primer fenómeno allí que me parece muy interesante pensarlo y es la toma de decisión en torno al si acepto o no acepto esa solicitud que a través de una red social me llegó. Con base en qué criterios cada individuo, cada sujeto asume
que es viable o no aceptar esa invitación con base en la fotografía. La fotografía puede ser de cualquiera. Es más, hay gente que no pone fotografía, hay otros que ponen la fotografía de un perro, de una caricatura, de un loro, de un paisaje, de un otro. ¿Cierto? Hay quienes han construido sus redes sociales en la búsqueda de otros a partir de las imágenes de otro, de un hermano, de un tío, de un primo, de un desconocido, de un actor, de un cantante, de un animal, el emblema de un equipo, de una institución. ¿Cómo toma usted la decisión, por ejemplo, de aceptar la solicitud de amistad de ese otro? Ahí hay un asunto que tendríamos que pensar muy bien hoy, digamos, porque nos pone de presente nuevamente ese fenómeno de la virtualidad como el fenómeno virtualidad como el gran transformador de las formas de relación, pero sobre todo de reconocimiento de lo que consideramos que es humano, ¿cierto? Se supone que mis relaciones se establecen por la vía de los afectos y que los afectos serían los que determinan si las cosas, los fenómenos, las personas o las instituciones eh, son son buenas. A mí no me gusta la palabra bueno por la carga moral que tiene, pero digamos que pretendemos que queremos las cosas porque las cosas son buenas. Y sin embargo, lo que nos va mostrando cotidianamente la reflexión en torno a lo humano es todo lo contrario. Es que las cosas son buenas porque las queremos. El presupuesto es totalmente contrario. Entonces, en la amistad lo que vamos a encontrar, o en esa construcción que nosotros denominamos como amistad, vamos a encontrar es dos singularidades que se ponen en juego a través de la diferencia, a través de la otredad y a través de unos intereses que debemos identificar claramente. Uno intenta intentar hacer el ejercicio reflexivo en torno a las transformaciones en las formas de relacionarse con el otro por la vía de la edad o a través del tiempo es bien interesante. Digamos, entre los niños es muy fácil establecer esas relaciones de encuentro que pueden llegar a fortalecerse. También pueden ser muy quebradizas, pero digamos que entre los niños es muy fácil porque hay menos intereses. Pero en la medida en que se va dando el paso hacia la adolescencia o hacia la adultez, sobre todo en la juventud, se hace mucho más complejo establecer esos vínculos porque hemos identificado ya intereses particulares que no necesariamente encuentran en el otro esas condiciones de fortalecimiento. Y sin embargo, los amigos no pueden ser iguales. La amistad tendría que darse siempre a partir de las singularidades y no de de la concatenación entre dos seres humanos. Digamos que allí esa es la gran paradoja del asunto amistad. En el cine, por lo menos, y la literatura nos mostró ejemplos maravillosos. Si bien encontrábamos como Robinson Crusoe y Viernes no pueden ser amigos, porque cada uno tiene expectativas totalmente diferentes, pero más allá de las expectativas tiene intereses diferentes. La relación de Robinson con Viernes es de un poder vertical. Él es el amo, el otro es el esclavo por virtud de su ausencia de conocimientos occidentales, de un lenguaje occidental o de un color, de una etnia occidental. No puede haber amistad entre Viernes y Robinson Crusoe, pero en cambio, qué bonito es pensar, por ejemplo, en ese cine mudo, esa imagen de el gordo y el flaco, ¿cierto? Para el caso latinoamericano era Chaparrón Bonaparte, el profesor Girafales y Chespirito en una comedia bien interesante que tenían, un flaco largo y un bajito, distintos totalmente, pero en un nivel de complementariedad eh, desde las diferencias que les permitía sobreponerse a cualquier tipo de situación. Por supuesto, uno va a pensar en alguien como un personaje como los personajes de Hermann Hesse, como Narciso y Golmundo, por ejemplo, para tratar de entender todo ese periodo de la Edad Media, lo que significa el ser humano, y allí va a encontrar una relación de amistad entre un clérigo y un militar que tienen dos
formas experienciales totalmente distintas. En el caso bien interesante, pensarlo en la literatura, una novela de hace casi 20 años, Ursúa, intenta pensar, Ospina, cómo Ursúa mismo intenta construir todo un imperio a partir de sus miedos, de sus expectativas, y se ve siempre frustrado en la ausencia de un amigo. En la ausencia de un amigo, no hay amigos, lo que hay por todas partes son competidores aguerridos, agresivos. Uno no encuentra, por lo menos en la historia eh, canónica colombiana o latinoamericana, parejas de amigos. Uno encuentra competidores y uno encuentra agresores y uno encuentra detractores. Sería muy interesante pensar, por ejemplo, la figura de la amistad en el marco de la política, dado que la amistad es una relación efectivamente de poder, una relación política. Eh, en la política, digamos, uno puede encontrar amistades en la literatura, amistades referentes de amistad en el cine, en la música, en la poesía. Valery y Rimbaud, por ejemplo, en la adolescencia fueron los grandes amigos, unos amigos supremamente cercanos que construyeron, que creyeron, que crearon, que se consolidaron y que llegada la adultez, un poco a los 19 años, casi 20 años, se separan, toman caminos totalmente diferentes y no vuelven a relacionarse de manera física por lo menos. Y como la sociedad francesa, por ejemplo, hoy, a 100 años casi de la muerte de ellos, intenta volver a unirlos en una especie de tumba conjunta, como hacerle un homenaje a la amistad. Habría un asunto bien interesante allí. En el caso del cine, hace algunos años también se presentó una película hollywoodesca en la que el barco se llamaba Amistad y era el barco que trasladaba esclavos. Creo que la referencia allí a esos niveles de poder y de sometimiento, por la vía de ese caballo de Troya que es la amistad, habría que también reflexionarlo un poco, sobre todo a la luz de lo que hoy podríamos denominar amigos. Yo no sé cada uno de ustedes cuál será esa experiencia de construcción humana con el otro, de ese reconocimiento de singularidades y de otredad, de esa capacidad para aceptar que el otro no tiene que ser como usted, que el otro puede elegir otros caminos, y sin embargo hay algo esencial en ese otro que sigue conectado, sigue con una especie de vínculo, que se fortalece inclusive mucho más, ¿cierto? Habrá quien como Roberto Carlos quiera tener 1 millón de amigos. Yo creo que eso es una bobada porque uno simplemente tiene en su vida, yo no creo que tenga más de 3 o 4 amigos, eh, y solo puede tenerlos en la medida que una experiencia humana como la amistad solo puede nombrarse, solo puede legitimarse, puede vivirse y reivindicarse en el tiempo, en la distancia. No hay amigos de 8 días, no hay amigos de 1 año o de 2 años. Hay amigos simplemente en la vida, ¿cierto? Amigos con los que uno... Tengo amigos de hace 20 años con los que me veo a veces ni una vez por año y sin embargo seguimos siendo, y no hablamos, no nos escribimos, no existe aparentemente mayor contacto, y sin embargo en el momento que uno de ellos aparezca por aquí estoy totalmente seguro de que que la reacción y que las emociones y que el vínculo va a estar ahí intacto y que lo que vamos a estar es llenos de historias y llenos de posibilidades para contarnos, y que si alguno de ellos me presenta una propuesta, un proyecto, un logro o un fracaso o un problema, eh, aún a pesar del tiempo de ausencias y de distancias y de silencios, vamos a saber que contamos con el otro, pero eso solo se puede contemplar en el tiempo, ¿cierto? En la gran distancia. No hay la posibilidad de creer que, que uno construye una amistad en un verano, pues uno en un verano, en unas vacaciones, construye un cómplice, ¿cierto? Construye una novia, un novio, un amante, un amorío, pero un amigo solo podríamos nombrarlos después de mucho tiempo, de muchas
silencios, de muchas distancias, porque es allí justamente donde logramos dimensionar si esa construcción realmente ha sido capaz de superar esas barreras de la cotidianidad que le planteábamos al comienzo eh, de esta disertación al amor, ¿cierto? Esa necesidad de frecuencia, esa necesidad de confidencias. Si usted tiene que contarle al otro todo, es porque no es su amigo, ¿cierto? Está pretendiendo que sea su amante, más bien. Y sobre todo porque la confidencia tiene esa condición de necesidad de control, esa necesidad de poder que tenemos sobre el otro. Entonces ese juego entre la otredad, la diferencia, la singularidad, es lo que nos permite, y todo eso en un marco de tiempo, es lo que nos permitiría pensar en la amistad. Ahora, a partir de ese tipo de esquemas, pensar la amistad, pensar lo humano en el marco de una sociedad cada vez más determinada por la prisa, por el afán, por la inmediatez, resulta complicadísimo, sobre todo porque la sociedad contemporánea todo lo quiere express, todo lo quiere ya, todo lo quiere de inmediato. Entonces las experiencias tienen que ser ya. Las relaciones tienen que estar mediadas por la inmediatez, por el afán, por la prisa, y ahí hay un asunto que es absolutamente grave, porque no podemos lograr definir lo humano sino en el marco de la larga duración, como dirían los historiadores. Solo en la larga duración uno puede entender los verdaderos procesos, que es el gran asunto con la amistad, es que es una construcción, es un proceso que se va depurando no por la vía de las pruebas. Usted me tiene que probar que es mi amigo, de hecho había una expresión muy bella que nos ayuda a clarificar esto en en la sociedad del siglo XX, sobre todo, muy novelada, muy escrita, y era que se pedía prueba de amor, pero no prueba de amistad, ¿cierto? Entonces, al otro o a la otra se le pedía la prueba de amor, ¿cierto? Y la prueba de amor consistía en la entrega total e irrestricta, aún a pesar de una cantidad de prevenciones y de miedos y de tabúes, pero había una prueba de amor, pues no hay una prueba de amor. ¿Cuál es la prueba de amistad? Yo le puedo entregar el hígado o el riñón a mi hermano, y sin embargo mi hermano no es mi amigo, ¿cierto? Le puedo entregar un poco todo lo que yo soy a la madre, y la madre no necesariamente es mi amiga, es decir, ahí hay otro tipo de relación totalmente distinta. Pero también al amigo, al que considero mi amigo, también le puedo decir, no, ¿sabes qué? No puedo. Entonces, no, el amigo no está ni para prestarme plata, ni para hacerme la tarea, el amigo no está para cargarme la maleta, el amigo no está para alquilarme la casa, el amigo no está para eso. Digamos, la amistad compromete otro tipo de fórmulas de existencia común, y existencia común que no necesariamente es en el espacio, que no necesariamente es en el tiempo, ni en el discurso, ni en las ideas, simplemente es en lo más excelso de la humanidad que nos compromete. Entonces, allí digamos que la amistad, la humanidad, esas formas de relacionarnos, tendríamos que repensarlas a la luz de la virtualidad también, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo establecer un vínculo de amistad con un otro que está en otro escenario, o que no está en ninguna parte, o que ni siquiera existe, pero que me genera sensación de bienestar, de compañía, de complicidad, de acompañamiento, de fortaleza en distintos escenarios, ¿cierto? Y hace unos años los orientales sacaron al mercado una vaina rara que llamaban Tamagotchi. Entonces los niños creaban con un animal imaginado una relación de complicidad en la que sacaban a pasear esa mascota virtual, y le daban comida y le daban cariño y le consentían y le decían cosas. Algunos le escribían hasta
cuentos y poemas para consentirlos, y era una cosa que ellos mismos sabían que no existía, pero que sí les generaba unas emociones, unas relaciones, unas fortalezas, y construían con ellos unos vínculos que con ningún otro ser humano podían. Quizás eso nos lleva a un asunto más complejo todavía de entender, que es el del amigo imaginario, que en la literatura, y supongo que algunos muchachos todavía, a pesar de la televisión y del internet constante, pueden tener, ¿cierto? Un amigo imaginario, ¿cierto? Un sujeto que en soledad necesita eh, la otra edad y la construye de manera arbitraria, contra todas las leyes de la naturaleza y de las lógicas, termina creando un amigo imaginario, a veces una persona, a veces un animal, a veces un híbrido raro, pero construye allí una relación en la que se fortalece, de la que se alimenta, con la que se alimenta, y a la que le entrega una cantidad de escenarios, de posibilidades, simplemente porque necesitamos, como lo plantea Aristóteles, definir esa amistad como parte integral de nuestra existencia. Sin amistad nadie querría vivir. Ahora bien, hay quienes se logran blindar, y en esto, por ejemplo, el cine francés, sobre todo en la década del 70, nos enseñó mucho. Se blindan contra las relaciones sociales, ¿cierto? Estos países que han logrado eh, enfrentarse de manera efectiva a los grandes conflictos, a las grandes guerras, a las grandes calamidades, han hecho posible asociados, que sus ciudadanos eh, desarrollen relaciones supremamente frías, distantes, y sin embargo todos ellos logran encontrar en determinado escenario, en determinado espacio, en determinadas personas, cómo eh, desarrollar este asunto de la amistad. Hay una película que a mí me parece muy hermosa, por allá de la década del 90, que se llamaba Colia, ¿cierto? Y es este hombre impermeable a todo. Kieslowski mismo en la trilogía eh, plantea, sobre todo en Rojo, ¿cierto? La película Rojo, eh, cómo este juez abandonado de todo, decepcionado, desencantado, logra encontrar, ya no por la vía de un perro, sino por la vía de una criatura que accidentalmente llega a, a invadir su espacio, esa construcción que nombramos como amistad, ¿cierto? En este asunto, toda esa Europa oriental, sobre todo, que ha tenido que verse como enemiga, que ha tenido que verse rodeada de enemigos, ha tenido que experimentar la amistad de una manera que es absolutamente hermosa. Y en ese sentido creo que tendríamos que ser un poco optimistas a futuro en relación con las formas de relacionarse que existen entre los países latinoamericanos, y particularmente esta finca que llaman Colombia, porque eh, seguramente la miseria, el hambre, la pobreza, la violencia, la guerra, las masacres, lo que van depurando de a poco es esa necesidad de reconocer en el otro a un ser en el cual yo puedo acompañarme, puedo fortalecerme. Buena parte de los problemas sociales en los que nos vemos inmersos de manera cotidiana tiene que ver con eso, con que no somos capaces de reconocer que en el otro hay una gran fortaleza, una gran posibilidad de hacerme mejor, mientras que el otro es lo mejor. Aquí todavía estamos en una especie de más o menos como pre-social, en la que la amistad es vista como algo terrible, y entonces cuando se ve a dos sujetos siendo amigos, inmediatamente resultan sospechosos, resultan peligrosos, y hay que requisarlos, y hay que pedirles papeles, y hay que golpearlos, o hay que separarlos, o hay que prohibirles. Es muy interesante porque en ese sentido, siendo la amistad uno de esos asuntos bellos, habría que pensarlo en términos judeocristianos, lo que representaban esos apóstoles para el Cristo, ¿cierto? Se supone que eran sus amigos y por eso andaban con él. Eh, y sin embargo, hoy, sobre todo las personas más religiosas son las más dadas a eso,
a prohibir amistad, ¿cierto? No se meta con ese porque ese es distinto, porque ese es pobre, porque ese es negro, porque ese es indio, porque ese es revoltoso. Se están prohibiendo amistades todavía en pleno siglo XXI. Una cosa que a mí me parece absolutamente maravillosa de pensarla en esta necesidad que tenemos hoy, en este deseo, además de otra edad, de reconocernos. O sea, si usted se está reconociendo todo el tiempo en un otro, entonces uno habla con los niños por ahí y ellos se preguntan cosas, uno les pregunta cosas que a uno lo tendría que asombrar en términos de la amistad. Venga, ¿y usted qué, qué quiere hacer? Y siempre quieren ser otro. ¿Cierto? No, yo cuando grande quiero ser fulanito y le nombran a un otro que consideran exitoso, no que consideran buen ser humano, que consideran un referente de amistad, de amor, de complicidad, sino alguien que simplemente tiene plata o alguien que tiene poder. Y ahí tendríamos entonces que revisarnos en la urgente necesidad de identificar qué es lo que llamamos amistad hoy. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es su elección también? Porque usted puede intentar en contravía de lo que hemos venido planteando hoy, procurarse una vida sin amigos, pero llena de amantes, llena de cómplices, llena de empleados, llena de siervos. Usted puede intentarlo y seguramente que va a ser una existencia llena de experiencias también. ¿Qué tanto de bienestar, qué tanto autoestima, qué tanto amor propio podrá tener alguien así cuando se mira al espejo? Creo que justamente quienes no tienen eso, quienes no se quieren, quienes no son capaces de valorar la amistad, son los peores seres humanos, ¿cierto? Son los que no tienen problema en ir a matar a otro, que no tienen problema en ir a agredir a otro, ir a dañar a otro, ir a robarle al otro, ir a dañarle al otro lo que más quiere, justamente porque no tienen, nunca han experimentado esa sensación de reconocimiento por la vida del otro. Terminan dañando o procurando dañar. El que se convierte en asesino, el que se convierte en violento, en golpeador, en paramilitar, en policía. Él nunca tuvo afectos, nunca tuvo amistades, nunca tuvo amores, ¿cierto? Lo que tuvo fue relaciones de sometimiento a que intenta resolver por la vía del daño hacia los terceros, ¿cierto? Usted no tuvo amor nunca, nunca fue reconocido en su casa, ¿qué es lo que usted hace? Ir a dañarle la casa al otro. Usted nunca consiguió un logro propio. ¿Qué hace? Tratar de dañar el logro del otro o de meritar el trabajo o la construcción o la elaboración del otro. Pero eso simplemente está hablando es de su ausencia de unas condiciones de amistad reales, concretas, que le permitan entender que en esa diferencia, que en esa otredad, que en esa singularidad está la posibilidad de ser un sujeto mejor. Eh, quizás en otro de estos ambonios podríamos abordar este tema de la amistad ya de manera específica en el cine, en la literatura, con buenos referentes un poco más profundos. Por ahora me despido de ustedes, les deseo un feliz resto de jornada y les agradezco su presencia. Que estén muy bien.